Buenos días. En esta exposición voy a explicar qué es el poder constituyente, cómo se ejerce en el Ecuador y por qué es indispensable que tenga límites dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Como lo establece el artículo 1 de la Constitución del 2008. Hablar del poder constituyente es hablar del origen mismo del orden jurídico, porque es el poder que crea la Constitución, que a su vez organiza al Estado, distribuye competencias y reconoce los derechos fundamentales. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la potestad suprema que tiene el pueblo para crear o reformar la Constitución. Se llama constituyente porque constituye el orden jurídico y político del Estado. Desde la teoría constitucional distinguimos dos clases. Tenemos como el poder constituyente originario, que es la que crea una nueva constitución, mientras que el poder constituyente derivado es la que reforma la constitución vigente conforme a procedimientos establecidos en ella. En el caso ecuatoriano, el titular del poder constituyente es el pueblo, conforme al artículo 1 de la Constitución, que señala que la soberanía radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución. Esto significa que ningún órgano del Estado es dueño del poder constituyente, únicamente lo ejerce por delegación de la voluntad popular. ¿Cómo se ejerce en el Ecuador? El ejemplo más claro del ejercicio del poder constituyente originario en el Ecuador es la Constitución del 2008. En ese momento, mediante una consulta popular, el pueblo decidió convocar una asamblea constituyente con plenos poderes para redactar una nueva constitución. Este acto no fue una simple reforma, sino una transformación estructural del modelo del Estado. Se pasó a definir el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Aquí se evidencia una característica esencial del poder constituyente originario. Es que no está subordinado a normas anteriores, porque precisamente crea un nuevo orden jurídico. Por otro lado, el poder constituyente derivado se encuentra regulado en el título 9 de la Constitución, que establece tres mecanismos de reformas, que son la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. En este caso, la Asamblea Nacional puede reformar la Constitución, pero debe respetar procedimientos específicos, mayorías calificadas y en ciertos casos someter a una consulta popular. Esto demuestra que el poder derivado sí está limitado por la propia Constitución. ¿Por qué es necesario que tenga límites? Aunque el poder constituyente originario es jurídicamente ilimitado frente al derecho positivo, no se debe entender como un poder arbitrario. En un Estado constitucional de derechos, el poder tiene como finalidad garantizar derechos y no suprimirlos. El artículo 11 de la Constitución ecuatoriana establece que los derechos son de directa e inmediata aplicación y que ninguna norma puede restringir su contenido esencial. Esto implica que incluso en procesos constituyentes debe respetarse principios fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y la no regresividad en materia de derecho. Además, el artículo 424 consagra la supremacía constitucional, lo que significa que toda actuación de poder público debe someterse a la Constitución. Permitir que el poder constituyente actúe sin límites pondría en riesgo el principio de seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82. Estos límites no debilitan la soberanía popular, al contrario, la fortalecen porque garantiza que el ejercicio del poder se mantenga dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. Sin límites, el poder se convierte en imposición, con límites se convierte en una garantía para la sociedad. En conclusión, el poder constituyente es la máxima expresión de la soberanía popular, porque permite al pueblo crear y definir el orden constitucional. En el Ecuador este poder se ejerció de manera originaria en el 2008 y se ejerce de manera derivada cuando se realizan reformas constitucionales en la Asamblea, conforme a mecanismos establecidos en la propia Constitución. Sin embargo, en un Estado constitucional de derechos y justicia, el poder no puede ser absoluto, debe estar orientado a proteger la dignidad humana, garantizar derechos fundamentales y preservar el principio democrático. Porque la esencia del constitucionalismo moderno no es solo la existencia del poder, sino su limitación para asegurar libertad, justicia y seguridad jurídica. Muchas gracias.